Buenos días a todos mis hermanos, paz y gracia sea a cada uno de ustedes. Cuando el Señor me regala estas vitaminas de amor todos los días en oración, al primero que exhorta es a mí, al primero que corrige, al primero que enseña es a mí. Y lo segundo es transmitirlo a ustedes para que también les sirva de enseñanza, de corrección, de instrucción a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Eso es lo que hace estas vitaminas de amor en nuestra vida. Son devocionales que nos ayudan de a un paso a la vez, de caminar de a un paso a la vez en nuestra vida, para hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios. Y me gustaría que cada uno de ustedes, cuando escuchan estas vitaminas de amor, meditaran durante el transcurso del día en estas enseñanzas que el Señor nos regala, que no solamente la escuchemos y dentro de 10 minutos posiblemente se nos olvide la enseñanza, sino que constantemente estemos meditando en ella, para así ponerlas por obra muchas veces y, como les dije ahorita, hacer lo bueno y agradable delante de Dios. Durante esta semana hemos estado hablando de esforzarnos para hacer lo que a Dios le agrada. Hemos hablado de las tres voces que escuchamos dentro de nuestro interior, que debemos obedecer la primera. Y también hemos hablado de la soberanía de Dios, de la grandeza de Dios y que Dios tiene el control de todo lo que nos sucede. Y hoy, a través de esta vitamina de amor, a través de una historia de un siervo de Dios, voy a resumir un poco estas enseñanzas de esta semana. Vamos a ver cómo todas las enseñanzas de esta semana se complementan en una sola. Y hablo de el profeta Jonás. Todos conocemos a Jonás porque a Jonás se lo tragó un gran pez, pero realmente no hemos estudiado a profundidad muchas veces qué fue realmente lo que hizo Jonás. Y la Biblia nos relata de que Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive y que predique en contra de ella, porque la maldad de ellos ha subido delante de Dios. Jonás tiene que ir a Nínive y decir: mire, arrepiéntanse, que lo que han hecho está mal hecho delante de Dios, si no Dios los va a destruir. Pero Jonás, en vez de obedecer a la primera voz, ¿qué hace? Obedece a su segunda voz, que es: yo no quiero hacer eso, y se rebeldiza y dice que compra un tiquete para irse en un barco a la ciudad de Tarsis. Entonces, cuando Jonás va en ese barco, dice que Dios levanta una gran tempestad. Ahí es cuando yo digo que la soberanía de Dios, Dios tiene el control de nuestras vidas, de todo lo que pasa. Y Dios levanta esta tormenta en la vida de Jonás, porque Jonás había desobedecido una instrucción de Dios. Lo que les decía esta semana, nosotros a veces recibimos una instrucción, esa vocecita que habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que hagamos algo que muchas veces no le agrada a nuestra carne y desobedecemos, ¿cierto? Entonces Dios levanta una tormenta delante de nosotros para corregir nuestro camino, para que obedezcamos. Y eso fue lo que hizo con Jonás, levantó esa gran tormenta para que Jonás corrigiera su rumbo. Pero vemos aquí en la historia de que en la medio de la tormenta todos corrían, luchaban, trataban de controlar el barco, pero nadie podía, y Jonás estaba durmiendo. Entonces van y lo despiertan y le dicen: oye, ¿tú por qué estás durmiendo? Todos estamos pereciendo. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú? Y entonces Jonás dice, esa respuesta de Jonás me asombra mucho, porque dice que él es hebreo, o sea, es del pueblo de Dios, y dice: y yo temo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y me asombra mucho y a veces me da como risa, porque es contrario lo que Jonás responde a lo que hace. Si yo temo a Dios, pues trato de hacer lo que él quiere, la instrucción que él me da. Pero Jonás dice que teme a Dios, pero no hace lo que Dios quiere, desobedece a Dios. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Y entonces nos centralizamos en lo que yo creo, y se nos mete aquí en nuestra mente que yo soy pentecostal, que yo soy bautista, que yo soy adventista, que yo soy cristiano, que yo soy católico, que yo soy esto, que yo soy esto, y desobedecemos a Dios. Decimos que creemos a Dios, decimos que estamos haciendo esto para Dios, pero desobedecemos instrucciones sencillas. Y les ponía un ejemplo, una instrucción sencilla muchas veces que Dios nos da es perdonar. Y no lo obedecemos, no queremos perdonar, no queremos ir a pedir disculpas, nos cuesta ir a pedir disculpas, aunque no hayamos hecho nada. Pero si esa persona está enemistad conmigo y yo conozco a Dios, pues lo más normal es que yo, que conozco a Dios, debo ir a pedir disculpas y decir: mira,
perdóname si hice algo, ¿cierto? Pero muchas veces no lo hacemos, desobedecemos a Dios y entramos en desobediencia. ¿Qué hace Dios? Levanta una tormenta delante de nosotros para corregir nuestro camino. Vienen dificultades, problemas y no entendemos por qué se ha levantado esto en contra de nosotros, pero es Dios tratando de que obedezcamos. Si yo digo que temo a Dios, como lo dijo Jonás, pero no le obedezco, pues entonces no estoy haciendo nada, ¿cierto? Entonces eso es lo que hizo Dios con Jonás, levantó esta tormenta y me asombra la respuesta de Jonás, que dice que él temía a Dios, pero estaba haciendo algo contrario realmente a lo que significa temer a Dios. Entonces, para resumir un poco la historia, Jonás dice que esta tormenta que se levantó por causa de él, por esa desobediencia, y que lo echen al agua. Y al final, después de este comentario de Jonás, lo terminan echando al agua y la tormenta se calma. Dice que viene una calma, que fue tan grande la calma que hubo que todas aquellas personas que quedaron en el barco, dice que se pusieron a alabar a Dios, hicieron votos, hicieron sacrificios a Dios porque se dieron cuenta la grandeza de Dios, que Dios hace tormentas pero también las calma. También me impresiona algo que hace Jonás, que normalmente nosotros hacemos cuando estamos equivocados, y Dios muchas veces en nuestro corazón pone el sentir de que estamos equivocados, ni siquiera nos arrepentimos, sino que seguimos en nuestra soberbia, queremos seguir en nuestra arrogancia, queremos seguir haciendo lo que nos place, lo que queremos, y no queremos obedecer a Dios. Y yo estoy seguro que si Jonás, aún en medio de la tormenta, se hubiese arrepentido y le hubiera dicho, Señor, perdóname porque he desobedecido, no he hecho lo que me has mandado, lo más probable, y estoy seguro de que Dios hubiese calmado la tormenta estando aún Jonás en el barco. Pero Jonás no lo hizo. Jonás siguió en su soberbia, siguió en su rebeldía, en su desobediencia, entonces lo tiraron al agua. Pero Dios no se queda con esa. Cuando tú desobedeces, cuando Dios te pide que hagas algo, Dios no se queda ahí. Dios no se va a quedar tranquilo si tú desobedeces. Aunque Él haya levantado una tormenta y tú sigas ahí desobedeciendo en tu arrogancia y en tu altivez, entonces Dios te lleva a un extremo aún más difícil, que es lo que muchas veces nosotros hemos vivido y yo lo he vivido. Dios ha levantado tormentas en mi vida y muchas veces aún en medio de la tormenta permanezco en mi soberbia. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Llevarme a un quebrantamiento, a un punto donde veo mi fragilidad, delante de Dios, donde veo que no soy nadie delante del poder y la grandeza de Dios. Entonces, cuando me veo delante de ese poder y esa grandeza, yo no siendo nada, entonces cuando reconozco que me he equivocado. Y muchas veces permitimos que Dios nos lleve hasta ese extremo, como en el caso de Jonás. Dice que cuando lo tiraron al agua, dice que Dios tenía preparado un gran pez y que se lo tragó. Y ya estando Jonás en el vientre del pez, pues se vio perdido. Dijo, ya no tengo salvación, aquí nadie me va a poder salvar, nadie va a venir a interceder por mí, nadie va a venir a ayudarme, estoy metido dentro de un gran pez y estoy perdido, ya lo que sigue de aquí es la muerte. Entonces fue cuando Jonás se arrepintió, fue cuando Jonás reconoció que no era nadie, fue cuando Jonás vio el poder y la grandeza de Dios y lo que Dios estaba haciendo. Entonces Jonás se arrepintió, le pidió perdón a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Fue y ordenó al pez que lo vomitara en una playa, y entonces después de esa playa fue Jonás, hizo lo que inicialmente Dios le había mandado. Y este mensaje lo traigo como testimonio de mi vida, como testimonio de las enseñanzas de lo que muchas veces Dios hace en nuestra vida. Dios nos habla, pone el sentir en nuestro corazón y desobedecemos sus mandamientos muchas veces. Entonces Dios levanta tormentas en medio de nuestra vida que nosotros no entendemos y comprendemos, pero es para corregir nuestro camino, corregir nuestro rumbo. Pero a veces hay tanta soberbia y tanta arrogancia en nuestro corazón que no obedecemos, insistimos en seguir desobedeciendo, insistimos en querer hacer lo que querramos, aún diciendo que tememos a Dios, aún diciendo que le servimos a Dios, aún tratando o diciendo que queremos agradar a Dios. Entonces Dios muchas veces, cuando no obedecemos en la primera tormenta, que muchas veces es suave, es tranquila, son dificultades, entonces Dios nos lleva a un extremo, a una situación aún más profunda, aún más difícil. ¿Para qué? Para mostrar nuestra fragilidad delante de Él y poder reconocer que no somos nadie. Y muchas veces vivimos situaciones bien difíciles en nuestra vida y que no las entendemos, no las comprendemos,
pero es Dios llamándonos ¿a qué? A que lo obedezcamos, es Dios trayéndonos por ese redil, es Dios trayéndonos por el camino por el cual nosotros nos hemos desviado, por muchas veces hemos desobedecido, no queremos hacer las cosas que Dios quiere. Entonces Dios nos trae a través de estas dificultades y es cuando reconocemos y decimos, sí Señor, me he equivocado, sí Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú tienes el control de mi vida y yo quiero obedecerte. Entonces traigo esta enseñanza de Jonás y la traigo aplicada a nuestra vida para que veamos de alguna u otra forma cómo nosotros fácilmente podemos llegar a desobedecer a Dios, pero también sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios levanta todas esas tormentas en nuestra vida, es porque para que corrijamos nuestro rumbo, para que llamarnos, pero no permitamos que Dios nos lleve al límite, al extremo, para que nosotros nos arrepintamos. Muchas veces, aún en la primera tormenta, hay un sentir en nuestro corazón de que estamos haciendo algo mal, de que algo hicimos incorrecto, pero hay tanto orgullo en nuestro corazón que nos impide doblegar nuestro orgullo, nos impide realmente arrepentirnos y reconocer que nos equivocamos. Pero no dejemos que Dios nos lleve a esos extremos, porque muchas veces en esos extremos de nuestra vida, a veces hay circunstancias en las que no hay retorno y Dios las permite para enderezar nuestro camino. Espero que este mensaje, mi hermano, sea de una gran bendición. Te pido en el nombre de Jesús que por favor medites en este mensaje. Si puedes escuchar los mensajes que transmití esta semana, por favor escúchalos y medita en estos mensajes que estoy transmitiendo. Son mensajes que salen del corazón de Dios para tu vida, para que puedas hacer lo que es agradable delante de Dios, lo que es bueno delante de Dios, para que la presencia de Dios vaya contigo donde tú vayas. La obediencia es lo que más agrada a Dios. Cuando nosotros somos obedientes, es un olor fragante que sube delante de Dios. Es la garantía de que su presencia irá con nosotros. Dios te continúe bendiciendo, mi hermano, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.